Hola, una vez más, ese es el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, South Carolina. Nos complace tenerte en este día para compartir el mensaje del Señor. Hemos titulado el mensaje del Señor en este día, Buenas noticias para ti. Y es bueno tener buenas noticias dentro de tantas malas noticias que hemos estado escuchando en estos días. Pero la Biblia tiene buenas noticias para ti. Es importante conocer y creer la verdad que Dios nos ha revelado. El mundo llama mito la Biblia y llama a lo que el mundo piensa como la realidad. Pero créeme, es al revés. La Biblia es lo más real que existe y lo más irreal que existe es el pensamiento en el mundo. Así que si quieres estar dentro del área de la realidad, más vale es que consideres la Escritura, porque la Escritura es verdad y ha sido comprobada por todos los siglos que han pasado. Cuando nosotros sabemos y creemos la verdad, entonces nuestro comportamiento va a cambiar. Los cristianos estamos seriamente enfocados en eliminar la conducta pecaminosa de nuestras vidas. Y para ello, nosotros los pastores tronamos desde los púlpitos contra el pecado y muchos de nosotros como cristianos vivimos tan obsesionados por no pecar que terminamos pecando. Por supuesto que un cristiano que no lo es en nombre solamente, sino que es cristiano genuino, es decir, una persona que ha nacido de nuevo, está totalmente en contra del pecado. La conducta pecaminosa nos preocupa y tratamos de eliminarla. Pero eliminar la conducta pecaminosa conlleva más que estar en contra de ella. Para eliminar la conducta pecaminosa es necesario conocer y creer la verdad. Lo que conocemos y creemos va a determinar nuestro comportamiento, cómo nos vamos a comportar. Estoy ya cansado de escuchar a los cristianos dando su propia definición de su identidad. Y dice, sí, creo que soy un pecador arrepentido y perdonado. Pero si en realidad crees que eres un pecador arrepentido y perdonado, ¿cómo vas a actuar? Vas a actuar como un pecador, pero si conoces y crees la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios te dice, entonces vas a actuar en conformidad a la palabra de Dios. La conducta de pecado se elimina no concentrándonos en no pecar, sino en la verdad de la obra completa de Jesucristo a favor del creyente. El Evangelio de Jesucristo entonces es buenas noticias para ti y para mí. Hay 3 puntos que quiero tratar en esta ocasión. El primero de ellos es: todos tus pecados han sido perdonados. Repito, todos tus pecados han sido perdonados. En Cristo tienes perdón. En Efesios capítulo 1, el verso 7 leemos: en Él tenemos, es decir, el Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Sin perdón no hay redención, porque fue por causa del pecado que nosotros hemos estado cautivos y no hemos podido ser liberados de nuestro cautiverio del pecado. Y si no es por el perdón de nuestros pecados, no podemos ser libertados. Y esta redención, esta liberación, está en Cristo. Y este perdón es a través de la sangre de Jesucristo. La culpa y la mancha del pecado nunca podrían haber sido eliminadas de ninguna otra manera que no fuera por la sangre de Jesús.
Todas nuestras bendiciones espirituales fluyen hacia nosotros en esa corriente de la sangre de Cristo Jesús. Este gran beneficio que viene libremente a nosotros ha sido comprado y pagado por nuestro bendito Señor. Y sin embargo, es de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios. ¿Te fijas? Dios está satisfecho con la obra de Cristo y la rica gracia de Dios también es consistente con la entrega de Cristo y el precio que Cristo pagó. Y eso es un asunto muy importante, tanto lo que Cristo hizo como la gracia de Dios, porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. Es un asunto vital para la redención del ser humano, para la libertad del ser humano. Dios estuvo satisfecho con Cristo como nuestro sustituto y también como nuestra garantía. Y la rica gracia de Dios aportó una gran certeza. Cuando podría haber ejecutado la severidad de la ley sobre nosotros los transgresores, la rica gracia de Dios proporcionó tal certeza con su propio Hijo y libremente lo entregó. En este caso, no solo Dios ha manifestado las riquezas de su gracia, sino que ha abundado hacia nosotros con toda sabiduría y prudencia. Todos tus pecados han sido perdonados. Otro pasaje nos habla acerca de la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. En 1 Juan 1:7 leemos: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y es esta una de las comunicaciones beatíficas para nosotros, que la sangre o la muerte de su Hijo Jesucristo se aplica o se nos imputa a nosotros. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Sí, la vida eterna que estaba con Dios, el Hijo eterno, puso carne y sangre y así se convirtió en Jesucristo de Nazaret. Jesucristo ha derramado su sangre por nosotros o ha muerto para lavarnos de nuestros pecados en su propia sangre. Su sangre aplicada a nosotros nos da de alta de la culpa de todo pecado, tanto original como real, inherente y comprometido. Y ahora somos justos ante Dios. Otro pasaje nos habla sobre el tema Jesucristo, presenta a Jesucristo como tu abogado si llegaras a pecar. En 1 Juan 2:1, el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Aunque los cristianos deben reconocer y confesar continuamente el pecado, no son impotentes contra el pecado. ¿Por qué? Porque cumplir con el deber de confesión no nos da licencia para seguir pecando y pensar, bueno, cada vez que peque, pues yo puedo ir y confesar, Dios me perdona y me limpia de todo mal. Y ahí tengo hecho esta maquinita que me va dando para yo seguir haciendo las fechorías y las conductas pecaminosas. El pecado puede y debe ser conquistado por medio del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara en que nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado. Antes el pecado nos esclavizaba, pero una vez vinimos a Cristo, ahora tenemos el poder sobre el pecado. Ahora el pecado no tiene poder sobre el creyente, sino el creyente poder sobre el pecado. La palabra abogado en Juan 16:7 la traduce como ayudante, iluminado o uno llamado al lado de uno para ayudar. Tal vez un concepto moderno del término sería un abogado defensor. Aunque Satanás enjuicia a los creyentes día y noche,
ante el Padre debido al pecado, el sumo ministerio sacerdotal de Cristo garantiza no solo simpatía, sino también absolución. En segundo lugar, de las buenas noticias, quiero compartir la realidad y la verdad que la Escritura nos habla acerca de que Jesucristo está en ti. Repito, Jesucristo está en ti. Vive en ti. En Gálatas 2:20 leemos: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando una persona confía en Cristo para la salvación, participa espiritualmente con el Señor en su crucifixión y su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El viejo yo del creyente ha muerto, y habiendo sido crucificado con Cristo, el nuevo ser del creyente tiene el privilegio de tener a Cristo morando, empoderándolo y viviendo a través de él. La manifestación del amor de Cristo por el creyente a través de su muerte sacrificial en la cruz. Otro aspecto importante en Juan 1, 1 Juan 1:3, nos habla de que Dios tiene comunión con nosotros. Dice así, 1 Juan 1:3, así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. La comunión no significa relaciones sociales, sino que sus lectores debían ser partícipes, es decir, los lectores de Juan, o socios con Juan, en la posesión de la vida eterna. Y Juan escribe no solo para afirmar la realidad física de Jesús, sino también para producir la salvación en los lectores. Que los cristianos genuinos nunca están fuera de la comunión, es claro, ya que este versículo equipara la comunión con la salvación. Podemos con nuestro pecar afectar esa comunión, pero nunca la podemos eliminar. Siempre va a estar ahí. Nuestra relación con Dios nunca va a cambiar. Otro aspecto es que tu victoria está en Jesús. En 1 Corintios 15:57 leemos: pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria del cristiano no es algo que el cristiano puede ganarse o buscarla, obtenerla. La victoria del cristiano es algo que es recibido y se recibe de parte de Dios. Un cristiano victorioso es uno que está recibiendo la victoria de Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra victoria. Y en tercer y último lugar, con respecto a las buenas noticias, es que tienes una nueva identidad. Repito, tienes una nueva identidad. En otras palabras, un nuevo tú. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Esto describe algo que se crea en un nivel cualitativamente nuevo de existencia y de excelencia. Se refiere a la regeneración, al nuevo nacimiento. Y esta expresión abarca el perdón del cristiano de los pecados pagados en la muerte sustitutiva de Cristo. Y después de que una persona se regenera, los viejos sistemas de valores y prioridades, las creencias, los amores y los planes del viejo hombre se han ido.
El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente los ve en una nueva perspectiva. Ya no lo ve como que lo controlan, sino todo lo contrario, que si queremos ejercer el poder que tenemos en Cristo, nosotros, en vez de ser controlados por el pecado, podemos controlar el pecado. Cuando dice todas las cosas son nuevas, la gramática griega indica que esta novedad es una condición continua, es un hecho continuo. La nueva percepción espiritual del creyente de todo es una realidad constante para él, y ahora vive para la eternidad y no para las cosas que son temporales. Como resultado, también tenemos la bendición de ser hecho un hijo o una hija de Dios. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora como hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a Cristo, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo lo que ejerce una fe salvadora genuina se convierte en hijo de Dios. Todo aquel que hace eso se convierte en un hijo de Dios en el momento de creer. Aunque la verdadera vida celestial y divina en esa persona no se revelará en su totalidad hasta que Jesús aparezca. Mientras tanto, el Espíritu Santo de Dios está obrando en cada uno de nosotros la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Seremos como Él. Cuando Cristo regrese, conformará finalmente en su totalidad a todo creyente a su imagen, es decir, su naturaleza. Al regreso de Cristo, el creyente experimentará la máxima conformidad con la semejanza de Cristo. La naturaleza gloriosa de esa conformidad desafía cualquier tipo de descripción, pero tanto como la humanidad glorificada puede ser como la deidad encarnada, sin que nosotros lleguemos a ser una deidad. Seremos como Él es a nivel humano glorificado, pero nunca llegaremos a ser una deidad. Seguiremos siendo criaturas. Otro aspecto importante en este tercer tema es que eres una persona escogida. En 1 Pedro 2, del 9 al 10, leemos: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habíamos sido compadecidos, pero ahora hemos sido compadecidos por Dios. Los cristianos son elegidos por Dios para la salvación. El concepto de sacerdocio se extrae de Éxodo capítulo 19, el verso 6. Israel perdió temporalmente este privilegio debido a su apostasía y porque sus líderes inicuos ejecutaron al Mesías. En la actualidad, la iglesia es un sacerdocio real, unido al sacerdote real, es decir, Jesucristo. Un sacerdocio real no es solo un sacerdocio que pertenece y sirve al rey, sino que también es un sacerdocio que ejerce gobierno con el rey. Cogobernamos con Cristo Jesús. Y esto en su totalidad se va a cumplir en la última instancia en el futuro reino de Cristo Jesús. Entonces concluimos que estas son buenas noticias para ti y para mí. En primer lugar, que todos tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Que en Cristo tenemos perdón y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y que Jesucristo es nuestro abogado defensor. En segundo lugar, que Jesucristo está dentro de ti y de mí. Él vive en ti, Él vive en mí. Y Dios tiene comunión contigo y conmigo. Y tu victoria no la tienes que luchar, porque tu victoria está en ti, es Cristo Jesús.
Cristo Jesús te da la victoria. Y en tercer lugar, has recibido de parte de Dios una nueva identidad, un nuevo tú. Eres un hijo o una hija de Dios, una persona escogida por Dios. Ahora, ¿sabes todo esto? Lo que sabes y crees que es la verdad, eso va a determinar tu comportamiento. Si sabes la verdad bíblica, la revelación de Dios, y la crees, la llevas de tu mente a tu corazón y la crees en verdad, entonces no te vas a tener que preocupar por tu comportamiento como ha de ser, porque vas a tener el comportamiento que Dios quiere que tú tengas. Si tú eres uno de esos que aún todavía no tienes la dicha de disfrutar de esto que acabamos de explicar, significa que necesitas a Cristo en tu corazón. Y este es el momento para que tú puedas hacer esta decisión. Y nosotros te invitamos. Todo lo que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. Di esta oración después de mí. Y para ayudarte debes de cerrar los ojos para que nada te distraiga a tu alrededor. Solo escucha mi voz y repite la oración. Y lo importante es que creas con firmeza, creas sin ambajes. Señor Jesucristo, es maravilloso la obra que tú has hecho por todos los pecadores. Yo confieso que soy pecador y que yo necesito que con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, me limpies de todo mal y de todo pecado. Yo me arrepiento de todo eso y sobre todo de ser incrédulo y no haber creído en ti. Pero hoy vengo ante ti en un paso de fe y abro la puerta de mi corazón para invitarte, Jesús, a que tú entres en mí y que tú vengas a vivir tu vida en y por medio de mí. Comparte tu vida eterna conmigo, te lo suplico. Amén. Si hiciste esta oración y fuiste sincero al hacerla y sabes que Cristo ha entrado en tu corazón, escríbenos, comunícate con nosotros. La página web está saliendo en este momento en la pantalla para que puedas copiarla y puedas contactarnos. También te vamos a pedir que en el YouTube, en el video, te suscribas para que así, y le des a la campanita también. Suscríbete y dale a la campanita, de tal manera que cada vez que nosotros subimos un nuevo video, a ti se te notifica para que lo puedas ver en ese momento o lo puedas ver en un momento que sea más conveniente para ti. También queremos decirte que cualquier comentario que puedas hacer ahí en la página del video, que nos ayude a mejorar lo que estamos haciendo, lo vamos a agradecer muchísimo. Si Dios habló a tu corazón en el día de hoy y tienes una nueva experiencia, aunque ya estabas en Cristo y aunque ya habías nacido de nuevo, pero necesitabas saber esta realidad y ahora has hecho un compromiso de creer sin ambajes, sin titubeo, la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios te dice. Vas a ver cambiar tu comportamiento. Escríbenos, déjanos saber cómo te va. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga y será hasta la próxima.